El primer amor de mi esposo fue abusado y perdió a su bebé. Él la trajo a casa y la cuidó meticulosamente, incluso más de lo que lo hacía conmigo. Cuando yo estaba embarazada, su primer amor, Natalie White, me empujó por las escaleras, provocando mi aborto espontáneo. Lloré y exigí justicia, pero él dijo que estaba mintiendo y haciendo una escena. Su primer amor declaró con orgullo: soy su verdadero amor. ¿Todavía crees que puedes ganarme? No dije nada. Le dejé un acuerdo de divorcio y eché tanto a él como a su amante de la casa. Perdí a mi bebé por culpa del primer amor de Matthew Scott, Natalie White. Estuve siendo rescatada durante 3 horas y cuando desperté, el médico me dijo con pesar: lo siento. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvar al bebé. Lloré. Y mientras lloraba, también reía. Llamé a mi esposo, pero fue Natalie White quien contestó el teléfono. ¿Qué pasa? Matthew Scott está cocinando para mí ahora. Temblaba de rabia. Mi voz estaba cargada de ira y grité al teléfono: estás loca, mataste a mi bebé. ¿Cómo puedes seguir tan tranquila? Tú deberías estar muerta. Se lo diré a Matthew Scott. Natalie White se rió y respondió con una sonrisa burlona: hazlo, veamos si te cree. Mi corazón se apretó con fuerza y un sentimiento abrumador de impotencia se apoderó de mí. Natalie White colgó y poco después publicó en sus redes sociales una foto de Matthew Scott y de mí con el pie de foto: da vueltas y vueltas, pero sigues siendo tú. Me quedé mirando el techo, preguntándome qué me había traído este matrimonio. Después de pensarlo mucho, parecía que solo me había traído dolor. Así que tomé una decisión. Divorcio. Estuve en el hospital 3 días y después de recibir el alta, fui inmediatamente a buscar un abogado para redactar un acuerdo de divorcio. Fui a la empresa de Matthew Scott. Era mi primera vez allí y la recepcionista no me reconoció y no me dejó subir. Hasta que Matthew Scott bajó, con el rostro algo molesto. Dijo con desgana: la conozco. Déjala subir. Lo seguí hasta su oficina. Era mi primera vez allí. Todo estaba ordenado, pero sobre su escritorio había una foto de él con Natalie White. Era tan evidente. ¿Para qué has venido? ¿No te dije que no vinieras a mi empresa sin permiso? Matthew Scott habló con algo de irritación, pero no me importó. Saqué directamente el acuerdo de divorcio y se lo entregué. Divorciémonos, Matthew Scott. Él se quedó congelado por un momento y luego rompió el acuerdo en pedazos. Me regañó molesto: ¿por qué estás haciendo una escena? Te dije que Natalie y yo solo somos amigos. ¿Qué quieres de mí? ¿No tienes compasión? Ahora ella perdió a su hijo. Mencionar al niño me enfureció aún más. Lo miré con calma y dije: ¿y si te dijera que ella mató a nuestro hijo? Matthew Scott volvió a congelarse, luego respondió: Natalie no haría algo así. Lo dijo con tanta seguridad, como si estuviera convencido de que Natalie White nunca podría hacer algo así. Sonreí con amargura, sintiendo que mis ojos ardían como si las lágrimas fueran a caer. Si ese es el caso, no hay nada más que decir. Divorciémonos. Matthew Scott guardó silencio por un momento, luego me miró y dijo: ¿estás segura? No vengas luego llorando para que volvamos. Respondí firmemente: de ninguna manera, Matthew Scott. Desde el momento en que elegiste creer en la persona que mató a mi hijo, lo nuestro se acabó por completo. Matthew Scott miró el acuerdo de divorcio y su rostro cambió de inmediato. ¿Quieres quedarte con la mitad de los bienes? ¿Con qué derecho? La empresa es mía. Miré al hombre codicioso frente a mí y de repente me di cuenta de lo ciega que había estado. La empresa es mía porque yo proporcioné los fondos. Tengo el 20% de las acciones. Fui quien la inició, pero te di puestos importantes, incluso te apoyé. Pero al final, la empresa se volvió tuya y de tu amante. No pude evitar alzar la voz y era evidente que alguien fuera de la oficina estaba escuchando. Matthew Scott se apresuró a decir: baja la voz. ¿Quieres avergonzarme? ¿Tienes miedo de la vergüenza? Si realmente la temieras,
no habrías traído a tu amante a casa ni me habrías hecho perder a mi bebé. Matthew Scott, enfurecido, me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo con la cabeza dando vueltas. Te advierto, no digas tonterías o no te dejaré tranquila. En ese momento, terminé completamente con él. Me levanté tambaleándome y le devolví la bofetada. No tienes derecho a golpearme. Todo lo que tienes ahora es gracias a mí. No lo olvides. Estaba excepcionalmente calmada. Incluso Matthew Scott no esperaba que lo abofeteara de vuelta. Si no firmas, iremos a juicio. Demandaré el divorcio. Matthew Scott no dijo nada. Tomé mi bolso y me fui para consultar con el abogado y preparar el proceso de divorcio. Por esto, el asunto entre Natalie White y Matthew Scott se hizo conocido por todos. En la empresa todos hablaban del tema. Natalie White, siendo actriz, fue gravemente afectada por esta situación. Se convirtió en tendencia en las redes sociales, dentro del top 10. Una hora después del incidente, Natalie White publicó una actualización en Weibo con solo 4 palabras. Las personas claras se limpian solas. La imagen que acompañaba mostraba a Matthew Scott cocinando en nuestra casa. Esa sola foto me devolvió al ojo público. Sin duda, probaba que la amante era yo. Luego, los fanáticos de Natalie White comenzaron a acosarme en internet. Encontraron mi información personal y la dirección de mi casa. Incluso la de mis familiares. Mi edificio fue rodeado y recibí innumerables llamadas de acoso. Como afectaba a los vecinos, no tuve más remedio que salir y enfrentar la situación. Tan pronto como bajé, me lanzaron huevos podridos y coles. Ni siquiera tuve tiempo de esquivar. ¿Te atreves a difamar a Natalie? Personas como tú merecen morir. Exacto. Nie es tan buena. ¿Cómo podría ser la amante? Es la ladrona gritando para atrapar al ladrón. En ese momento, un coche negro se detuvo detrás de ellos. Y Natalie White bajó. Se acercó a mí con su asistente y dijo con una voz suave y fingida, por favor, no molesten a los demás por mi culpa. Creo que esto es solo un malentendido. Al decir esto, todos creyeron aún más que yo era la amante. La miré con calma, sintiéndome insensible por dentro. Ella tenía una expresión triunfante, como si me estuviera provocando, diciéndome que era la verdadera ganadora. El coche que estás conduciendo hoy fue el regalo de aniversario que le di a Matthew Scott. La sonrisa de Natalie White se congeló instantáneamente. Llamé a la policía y todos sus fanáticos fueron detenidos, incluida ella. Fue acusada de incitar a sus seguidores y alterar la vida normal de otros. Alguien filtró su grupo privado donde Natalie White había dicho abiertamente que esperaba que alguien la ayudara a vengarse. Esto se convirtió en una de las pruebas más importantes para hundirla. Era irónico que una amante que se entrometió en la relación de otra persona pudiera presumir de esa manera. Matthew Scott apareció poco después de que Natalie White fuera detenida. Acababa de terminar mi declaración. Lo primero que dijo al verme fue acusarme. ¿Cómo pudiste llamar a la policía? Natalie es actriz. ¿Por qué no se podía hablar con ella? ¿Cómo pudiste hacerle esto ahora? ¿Cómo va a vivir? Lo miré fríamente, sin querer siquiera reconocerlo. Pero se volvió aún más agresivo, me agarró la mano y gritó, di algo. ¿Cuándo te volviste tan irracional? Me decepcionas. Sin dudarlo, le solté la mano y respondí, ¿por qué debería tener compasión por una amante que destruyó mi matrimonio? Si tú estás loco, yo no. Matthew Scott me señaló, sin palabras. Tomé mi bolso y me preparé para irme, pero él lo agarró. No puedes irte. Natalie aún no ha sido liberada. ¿Qué pasará con ella si te vas? Que haga lo que quiera. Eso es lo que merece una amante. Le arranqué el bolso de un tirón y salí, ignorando los insultos. Al salir de la comisaría, sentí alivio. En ese momento, estaba aún más convencida de que quería el divorcio. Reuní pruebas de que Natalie White incitó a sus fans y me calumnió. También publiqué nuestro certificado de matrimonio y fotos de boda en Weibo.
El equipo de relaciones públicas de Natalie White no pudo dar explicaciones y ella perdió cientos de miles de seguidores en una noche. Cuando fue liberada bajo fianza, ver todo eso debió haber sido como ver su mundo derrumbarse. Pero esto solo fue el primer paso. Hice que mi abogado presentara la demanda de divorcio y él me dijo, tienes muchas posibilidades de ganar y puedes reclamar bastante. Matthew Scott ni siquiera podía protegerse y yo ya había notado irregularidades en las cuentas de la empresa. Sospechaba que Matthew Scott estaba evadiendo impuestos. Internet estalló con gente en su contra. Pero la falta de vergüenza de Natalie White y Matthew Scott fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Fueron a casa de mis padres. Cuando recibí la llamada, fue del hospital. Mi madre había sufrido hipertensión y estaba hospitalizada. Corrí al hospital, subí al tercer piso. En la puerta de la sala, Matthew Scott y Natalie White estaban charlando y riendo. Mi ira estalló y sin decir una palabra, lancé mi bolso y abofeteé a Matthew Scott. La bofetada le dio en la cara y mi anillo de boda salió volando, el borde del diamante le cortó la cara. Nunca imaginé que serías tan descarado, incluso metiéndote con mi madre. Mi madre realmente estaba en problemas. Y quiero que pagues por esto. Natalie White protegió a Matthew Scott, fingiendo ser inocente. ¿Cómo puedes golpearlo? Sé que me odias, pero no deberías desquitarte con Matthew Scott. Me reí y abofeteé a Natalie White también. Si quería hacer el papel de perra leal, entonces podía ser abofeteada también. ¡Qué leal eres! Natalie White ni siquiera reaccionó, sin entender al principio lo que quería decir. Cuando se dio cuenta, tartamudeó, ¿me estás llamando perra? Pues no tan estúpida. Al menos entiendes el lenguaje humano. Natalie White se puso azul y púrpura de la ira y gritó, ¿qué quieres decir con eso? ¿Me estás insultando solo porque no pudiste ganar el corazón de Matthew Scott? La que no es amada es la amante. Cuando Natalie White dijo esto, me quedé realmente atónita. No podía creer que alguien pudiera ser tan desvergonzado. Aún así, tenía una sonrisa triunfante, sin saber que había grabado toda la conversación. En el siguiente momento, subí rápidamente la grabación a Weibo. La grabación se difundió ampliamente y muchos fans de Natalie White dejaron de seguirla. Algunos incluso revelaron su matrimonio secreto, que había mantenido oculto mientras fingía ser soltera ante el público. Fotos de Natalie White con su exesposo Josh Martin se publicaron en línea y la situación se salió rápidamente de control. Para mitigar el daño, Natalie White grabó un video llorando, alegando que había sido maltratada y empujada por las escaleras, lo que causó su aborto. Vi el video con mi madre, quien ya se había recuperado. Después de ese día, trasladé a mis padres a una nueva casa y compilé una lista de todo el dinero que Matthew Scott había tomado prestado de ellos a lo largo de los años, y se la envié. Amén. Viviendo a costa de otros. ¿Cómo se atrevía a gastar mi dinero? Poco después de recibir la lista, recibí una llamada de Matthew Scott. Observé tranquilamente cómo la pantalla del teléfono se encendía, luego se apagaba, luego se encendía de nuevo. Estoy segura de que la impaciencia lo estaba volviendo loco. Sentí lo mismo cuando lo llamé después de que me empujaran por las escaleras. No contesté hasta la quinta llamada. La voz de Matthew Scott dijo, ¿estás tratando de empujarme al límite? Nos amábamos. ¿Cuándo te volviste tan cruel? Escuché sus acusaciones, pero la frialdad en mi mirada se intensificó. Las cuentas de tu empresa están desordenadas. Has evadido impuestos. También tomaste dinero prestado en secreto de mis padres para cubrir el vacío. Tu amante está a punto de ser expuesta y estoy segura de que pronto será expulsada de la industria del entretenimiento. Deberías pensar en cuántos años de prisión estás enfrentando. Al escuchar esto, no hubo sonido del otro lado de la línea. Sabía que estaba asustado. Probablemente estaba temblando porque había tocado un punto débil. Matthew Scott había estado malgastando dinero de la evasión de impuestos y la empresa hacía tiempo que estaba en ruinas. Solo era una fachada. Esposa. Esposa. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Te amo.
No hay nada entre ella y yo. Solo siento lástima por ella. No volveré a contactarla. Por favor, no seas tan cruel. Su voz temblaba. Y de repente, la voz de Natalie White se oyó por el teléfono. Matthew Scott, ¿qué estás diciendo? Después de lo que me hiciste, ¿ahora quieres reconciliarte con esa? Luego se oyeron ruidos de cosas siendo arrojadas, seguidos de otra ronda de insultos. Escuché con gusto cómo se gritaban el uno al otro. Natalie White ahora desesperadamente quería una explicación, igual que yo la había querido una vez. Esposa, reconciliémonos. Ya no soporto más a esta mujer loca. Por favor, perdóname. La voz de Matthew Scott estaba llena de súplica, pero ya no sentía compasión. Sigue soñando. Le envié esas 2 palabras y colgué. En un intento de aclarar la situación, el equipo de relaciones públicas de Natalie White la hizo publicar un video. En el video, parecía demacrada, mostrando sus brazos con cicatrices. Llorando, decía que había sido maltratada por su exmarido, que había perdido a su hijo por culpa de él, y que necesitaba la ayuda de Matthew Scott. Natalie White realmente había tenido un aborto espontáneo y mostró sus registros médicos como prueba. Este acto una vez más ganó la simpatía de sus fans adoctrinados. Comenzaron a atacarme, alegando que estaba difundiendo rumores. También se expuso información sobre el exesposo de Natalie White. La vida de Josh Martin se vio afectada, su familia y amigos comenzaron a recibir llamadas amenazantes. Desesperado, Josh Martin se puso en contacto conmigo. Me rogó que lo ayudara, ofreciéndome información sobre Natalie White. Acepté y me reveló un secreto. En realidad, no puedo dejar embarazada a una mujer. Esa frase me dejó en blanco. Si Josh Martin no podía hacerlo, ¿de quién era el hijo que llevaba Natalie White? No sé de quién era el hijo, pero definitivamente no era de él. Ese día discutimos y, en medio del calor del momento, la empujé por las escaleras, y fue entonces cuando abortó. Josh Martin era un artista con buen temperamento y algo de fama. La amaba. Sé que ocultó muchas cosas por mí, pero aún creía que podía cambiar. Nunca imaginé que fuera tan mala. Me dio una foto de una chica que se parecía mucho a Natalie White. Esta es su hermana, Mia Carter. Puede que sepa algunos secretos. Intenta encontrarla. Con la foto en la mano, fui al lugar donde vivía Mia Carter. Era una vieja villa sin otros residentes. Empujé la puerta y entré, vi a una chica en silla de ruedas en el patio. ¿Eres Mia Carter? No dijo nada, solo giró lentamente. Cuando levantó la cabeza, sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Su rostro estaba irreconocible, completamente deformado. ¿Te asustó? Mia Carter sonrió, pero sus ojos estaban llenos de odio. Me obligué a mantener la calma y dije, no, no das miedo. Todos tienen un rostro diferente. No hay nada que temer. Pareció satisfecha con mi respuesta. Me senté y ella preguntó, «¿Viniste por Natalie White, verdad?» No lo negué. Mia Carter continuó, «Sé lo que vas a preguntar. Te ayudaré, pero tú debes ayudarme». Acepté. Mia Carter me miró, respiró hondo y dijo, «Tu esposo, Matthew Scott, una vez fue mi amante». Me quedé helada. ¿No amaba Matthew a Natalie White? El rostro actual de Natalie White es producto de la cirugía plástica que me dejó como estoy ahora. Mientras salía con Matthew, Natalie se enamoró de él pero no podía acercarse por su identidad. La noche antes de San Valentín, me enfermé y me quedé sola en casa. Natalie White prendió fuego a mi casa. Sobreviví, pero mis piernas quedaron inútiles y mi rostro destruido. Escuché en shock. ¿Matthew Scott sabía eso? Claro que lo sabía. Incluso cuando lo supo, nunca pensó en salvarme. Sentí compasión por ella, pero parecía más clara que yo. No sientas lástima por mí. Lo superé hace mucho. Solo quiero justicia. He vivido sola tantos años, ya no tengo miedo. Le tomé la mano quemada, preguntándome cuánto dolor había sufrido. ¿Por qué vives aquí?
Está tan alejado. ¿No es incómodo? Quería ayudarla a mudarse, pero ella se negó. Con mi apariencia, no debería salir a asustar a otros. Los niños me temen. Estoy bien aquí. No podía imaginar cuánto dolor había soportado para hablar así. La abracé y le susurré, te conseguiré justicia. Josh Martin dio pruebas de que no podía dejar embarazada a una mujer. Convertí el video de Mia Carter en una larga publicación y lo compartí en línea. La opinión pública cambió una vez más. Las fechorías de Natalie White fueron expuestas. Poco después, recibí un video de mí siendo empujada por las escaleras, lo que provocó mi aborto. Alguien había estado filmando desde el otro lado de la calle. Este video fue otra prueba más contra Natalie White. Mi madre lo vio en internet y se enojó tanto que quiso enfrentarlos, pero solo dije, dejemos que la policía se encargue. Eso ya pasó. Y hay alguien más desafortunado. Ella perdió una vida que debía ser hermosa. Mi madre, con el corazón roto, me abrazó. Esa noche, Natalie White se tiró de un edificio. Afortunadamente, fue salvada, pero terminó convirtiéndose en una carga de por vida. No sé si fue el karma, pero experimentó el mismo dolor que su hermana había sufrido. Fui a visitar a Natalie White. Ella yacía inmóvil en la cama del hospital y, después de un largo rato, habló, ganaste. Debes estar muy orgullosa de ti misma ahora, ¿por qué? Miré a Natalie White, queriendo entender por qué hizo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque soy mala por naturaleza. Tú, que creciste rodeada de amor, nunca podrías entenderlo. En sus ojos solo había odio, y no vi ningún deseo de sobrevivir. Soy la hija ilegítima de mi padre. Mi madre era una amante que no podía mostrarse en público. Mi madre tenía una enfermedad mental hereditaria. Tuve mala suerte y me enfermé a los 10 años. Todos me llamaban lunática. Mia Carter era igual. Siempre me miraron por encima del hombro, así que todos deberían morir. Toda la situación destruyó mi comprensión del mundo. Parecía que todos tenían sus razones. El mundo no es solo blanco o negro. También existe el gris. Matthew Scott es el único que no piensa que estoy loca. Dijo que me amaría, murmuró Natalie White. Al mirar a esta mujer obsesionada con el amor, mi odio por Matthew Scott creció aún más porque él había dicho lo mismo a muchas personas. Los tres fuimos solo peldaños para su éxito, sacrificios. Él no te ama. Solo se ama a sí mismo. Cuando Natalie White oyó esto, se quebró mentalmente de nuevo. Gritó, retorciéndose de dolor, acurrucada sobre sí misma. El médico le administró un sedante, y lo que le esperaba serían las consecuencias legales. Matthew Scott fue arrestado por evasión de impuestos y por presuntamente conspirar con Natalie White para asesinar a Mia Carter. En prisión, Matthew Scott continuó defendiéndose. Todos los asociados con él no tuvieron un buen final. Unos días después, un gran escándalo sobre Matthew Scott fue expuesto nuevamente en línea. El verdadero nombre de Matthew Scott era Jack Thomas. Había sido profesor, pero cuando dejó embarazada a un estudiante, eludió su responsabilidad. La estudiante se suicidó tirándose desde un edificio y él cambió de nombre y huyó para vivir aquí. Desapareció por más de 10 años, pero los padres del estudiante pasaron esos años llorando, incapaces de seguir adelante. Aún así, aguantaron para poder darle una explicación a su hija, sobreviviendo hasta ahora. Matthew Scott hizo mucho más que eso. Sus padres no eran sus padres biológicos, sino adoptivos. Cuando Matthew Scott se fue de casa, dejó todos sus problemas a sus padres adoptivos. Durante décadas, ellos pagaron compensaciones a las familias de las víctimas en su nombre, mientras él se convertía en un gran empresario. No solo vivía una vida de lujo, sino que también jugaba sin escrúpulos con los sentimientos de los demás, manteniendo la imagen de una víctima cuyos padres lo habían abandonado cuando era joven. Leí el texto y sentí una sensación de asfixia en el corazón, como si innumerables insectos pequeños me estuvieran devorando. Era insoportable. ¿Cómo puede alguien ser tan completamente malvado? Mi mejor amiga, que estaba a mi lado,
también estaba atónita. Solo pudo consolarme: tienes suerte. Al menos no terminaste como esas chicas. Aún tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. El primer juicio de Matthew Scott comenzó y fue sentenciado a prisión. Matthew Scott no estaba conforme con el veredicto. Solicitó verme en prisión. Acepté. El día que lo vi, Matthew Scott ya había perdido toda su antigua gloria. Ahora parecía un hombre de mediana edad de 40 años, con el rostro lleno de cansancio y agotamiento. Esposa, por favor ayúdame. Eres la única que puede salvarme ahora. Después de todos estos años de matrimonio, no puedes simplemente verme morir, ¿verdad?, rogó Matthew Scott. Pero al mirarlo, ahora tan servil y suplicante, solo sentí asco. Incluso me pregunté cómo pude enamorarme de un desgraciado así. ¿Y qué hay de todas esas personas que mataste? ¿No eran inocentes? Evaste impuestos y todavía debes dinero por los costos de construcción. ¿Sabes que eso es el ahorro de toda una vida para los trabajadores? ¿Y la estudiante embarazada? ¿Y tus padres adoptivos? ¿Cómo no van a ser inocentes? Dime. Cada palabra que dije golpeaba a ese hombre débil y arrogante como un golpe. Golpeó furiosamente el vidrio frente a él y gritó: ¿y qué? Son inútiles. Merecen morir. Los débiles merecen ser golpeados. Solo siendo golpeados pueden volverse fuertes. Son solo basura. Si no lucharon, es porque no valen nada. Te enamoraste de mí porque yo era fuerte, ¿verdad? Cada vez que me necesitabas, estuve allí. ¿Has olvidado lo humildemente que me amabas en aquel entonces? Pensó que eso me haría dudar, pero estaba equivocado. Admito que una vez te amé de verdad, pero ahora estoy segura de que ya no te amo. No puedo amar a un hombre repugnante, arrogante e inhumano. Mi mirada y tono eran firmes en ese momento, y le dije algo más a Matthew Scott: ayudaré a los padres del estudiante a demandarte. Tu segundo juicio puede muy bien terminar en pena de muerte. Matthew Scott se quedó helado. Probablemente nunca imaginó que la persona que una vez lo amó más que a su propia vida ahora sería quien lo enviaría al infierno. Contacté al mejor abogado y, con todas las pruebas y el testimonio de Mia Carter en la corte, el segundo juicio de Matthew Scott llevó al resultado esperado: pena de muerte ejecutarse de inmediato. En el cumpleaños número 26 de Matthew Scott, terminó su vida de crimen. En el momento en que sonó el disparo, quizás todos aquellos que habían muerto por su culpa o que habían perdido sus vidas hermosas por él finalmente pudieron encontrar paz. Los padres del estudiante colapsaron y lloraron. Se arrodillaron frente a mí, llorando incontrolablemente. Nunca olvidaré lo que me dijeron: gracias. Gracias a ti, nosotros como esposos podemos darle justicia a nuestra hija. De lo contrario, en el más allá no tendríamos cara para verla. Matthew Scott estaba muerto, pero los que murieron por su culpa nunca regresarían. Debido a su enfermedad mental, Natalie White no pudo ser condenada y solo fue enviada a un hospital psiquiátrico para tratamiento. Visité a Mia Carter una vez más y repetí lo que Natalie White había dicho. Mia Carter dejó de hablar. Después de un largo silencio, finalmente dijo algo: si hubiera sido más amable con ella en aquel entonces, ¿habría terminado así? Rió con amargura, pero no respondí. Mia Carter visitó a Natalie White en el hospital psiquiátrico una vez. Después de saber que Matthew Scott había sido ejecutado, el estado mental de Natalie White se deterioró aún más. Tuvo que tomar grandes dosis de sedantes y medicinas solo para dormir. Ahora se había convertido completamente en una mujer loca. Los efectos de las drogas también dañaron su cuerpo. Cuando estaba despierta, otros pacientes la acosaban. Y debido a su rostro una vez hermoso, fue acosada por muchos hombres. La tocaban y muchos hombres se propasaban con ella. Mia Carter sintió compasión por ella, pero yo no sentí lo mismo porque ese cuchillo una vez realmente fue clavado en mi cuerpo. Nunca la dañé, así que no le tendería una mano, pero tampoco la empujaría más abajo. Retomé el control de la empresa. Cubrí los vacíos y comencé a dirigir la compañía hacia un mejor futuro.
Me dediqué a la carrera que amo mientras cuidaba de mi familia y amigos, encontrando alegría en ello cada día. Me redescubrí a mí misma y se sintió realmente bien. Al final del año, fui a hacer una caminata por la montaña. A mitad de camino, no pude continuar, sintiéndome desanimada y lista para rendirme. Pero entonces, unas manos grandes se extendieron y me ayudaron paso a paso hasta la cima. Esa persona más tarde se convirtió en mi esposo, Luke Adams. Nos conocimos mientras hacíamos senderismo, luego nos reencontramos porque nos gustaba la misma película y finalmente nos convertimos en socios comerciales. Todo se sintió como el destino, como si estuviera destinada a conocer a una persona tan maravillosa, a enamorarme de él y envejecer juntos. Nuestra relación se desarrolló rápidamente, y en 2 meses conocimos a los padres del otro. Pero justo antes de la boda, le conté sobre mi aborto pasado y que podría no poder tener hijos en el futuro. No quería engañar a la persona que amaba porque sentía que él tenía derecho a no aceptarlo. Pero él simplemente se encogió de hombros y dijo, si no podemos tener hijos, entonces no los tendremos. Me casé contigo no solo para tener hijos. La familia de Luke Adams era muy de mente abierta, y su hogar estaba lleno de calidez y felicidad. Cuando nos casamos, nos dieron un diario de 1 millón y una casa. Mis padres dijeron que era demasiado. Lo que más importaba era que los dos realmente nos amábamos. Pero los padres de Luke insistieron. Tampoco nos importó nada sobre la dote. Pero la madre de Luke dijo que esas cosas eran para nosotros como pareja y que no se entrometerían. Después de la boda, nuestra vida juntos no cambió en absoluto. Fue igual de amorosa y dulce que antes. Lo único de lo que me sentía culpable era de no poder tener hijos. Pero él siempre fue paciente conmigo, consolándome, diciendo, no te pongas tanta presión. El asunto de los hijos es cuestión de tiempo. Tal vez algún día, cuando sea el momento adecuado, los tendremos. En el 2.º año después de casarnos, quedé embarazada de nuevo. Nuestro hijo nació en el día de San Valentín. Lo llamamos Jason Miller, esperando que viviera una vida pacífica, fluida y saludable. Esto fue lo más feliz para nosotros. Cuando Jason comenzó la escuela primaria, era muy travieso y no podía controlarlo. Así que la tarea de disciplinarlo recayó en Luke Adams. Nuestra relación no se había desgastado con el tiempo. Al contrario, solo se había fortalecido. Después de conocer a Luke Adams, mi vida comenzó a fluir sin problemas. No solo me trajo felicidad, sino que también me dio un hogar que me pertenecía y un futuro al que mirar con esperanza.